Hola, bienvenido, bienvenida al Israel del Sur, el canal de Yahweh. Soy Teodoro de América y vengo con un nuevo vídeo, una revelación sobre Venezuela. Y vamos a hablar un poco sobre el sentido, el significado oculto de Venezuela, que no debería de ser nada oculto, debería ser conocido por todos los venezolanos y venezolanas. Pero lamentándolo bastante, no es así para la mayoría de las personas. Y vamos a tratar de entender ahora a Venezuela ya no desde la manera tradicional, sino desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista político y espiritual. Para ello vamos a leer la palabra un poco, buscando la revelación de Yahweh. Dice Oseas capítulo 4, verso 6: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, dice Yahweh Sabaoth. Llama la atención, desechaste el conocimiento. Mucha gente no quiere tener conocimiento, la gente le aburre el conocimiento. Hay gente que creen ya estar completos y prefieren por comodidad vivir en la imaginación de su mente, en lo que imaginan. Ellos imaginan que algo es verdad y ya con eso son conformes, con que eso ya es verdad, eso que están imaginando. Pero Yahweh, este tipo de personas que por comodidad muchas veces prefieren resignarse a vivir en la mentira, Yahweh también las rechaza. Es lamentable que usted, amigo, amiga, se encuentre en el número de este tipo de personas que aborrecen el conocimiento. Si usted ama el conocimiento, si usted busca aún la verdad, si usted no está conforme con lo que hasta ahora le han enseñado, entonces usted está en el lugar apropiado y está escuchando el vídeo apropiado. Y vamos a hablar hoy sobre este tema. Vamos a revelar algo sobre Venezuela. Y como lo dije antes, algo que debería ser del dominio público. ¿Qué es Venezuela? Para la gran mayoría de las personas, si usted le pregunta a cualquier venezolano o venezolana, ¿para ti qué es Venezuela? Dirá, bueno, Venezuela es una población de aproximadamente unos 30 millones de personas que habitamos en un territorio, que tenemos una cultura. Eso somos los venezolanos, un pueblo, somos un pueblo, somos una nación. Y todo eso es verdad, todo eso es verdad. Pero Venezuela es algo más concreto que todo eso. Quiero decirle que Venezuela no es el espacio geográfico, que Venezuela no es los 30 millones de hombres y de mujeres que habitamos este espacio geográfico. Eso no es Venezuela. ¿Por qué no es Venezuela? Porque antes de que se le colocara el nombre a este territorio, pues el territorio existía sin ese nombre. No existía Venezuela. Antes de que
llegaran los conquistadores o los descubridores, como le dicen, de América, no existía ninguna Venezuela, pero sí existía la tierra, existía el territorio, y había gente acá, había gente, y esa gente no se llamaba Venezuela. Entonces, ¿cuándo comienza a existir Venezuela? Entonces, unas personas dicen, bueno, cuando Américo Vespucio vio los palafitos de los indígenas, y entonces recordando su ciudad natal, Venecia, dijo, esto es Venezuela, y allí nació Venezuela. Y es lo que enseña la historia, pero no es así. Quiero decirte que Venezuela es una persona. Oiga, Venezuela es un pueblo. Me dirán algunas personas, usted está equivocado, Venezuela es un pueblo. Sí, Venezuela es un pueblo, yo no lo pongo en duda. Pero ese pueblo es una persona jurídica, y una persona política. Que lo mismo puede dejar de existir como persona política y puede nacer una nueva persona política y queda ya liquidada Venezuela. Por ejemplo, allí tenemos el caso de una nación que por milenios se llamó Persia y tuvo su personería jurídica, su persona jurídica como Persia, pero luego, bueno, se liquidó ese modelo y se levantó un nuevo modelo jurídico que pasó a ser Irán. Entonces, Irán es una nueva persona política. Entonces, las naciones son personas jurídicas y también son personas políticas. Muere una nación cuando muere la persona jurídica, cuando ya la persona jurídica deja de existir, entonces muere una nación, y si se le cambia el modelo, si se le cambia el acta constitutiva, el acta que le da nacimiento como persona jurídica, si se cambia esa acta, entonces nace una nueva persona jurídica, una nueva persona política. Cuando hablamos de la primera Venezuela, segunda Venezuela, tercera Venezuela, cuarta Venezuela y quinta Venezuela, son 5 personas jurídicas diferentes, 5 personas políticas, cada una con una diferencia con relación a la otra. Y antes de la independencia teníamos otra persona jurídica que era la Capitanía General de Venezuela. Estamos comprendiendo, me están siguiendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos somos venezolanos, en realidad lo que estamos diciendo es que somos esa persona jurídica. Esa persona jurídica es la que nos da a nosotros la identidad de venezolanos, la persona jurídica. Si se cambia la persona jurídica, el acta constitutiva de la personería jurídica, entonces si se cambia y se le da una nueva denominación, por supuesto dejamos de ser venezolanos, ya no somos venezolanos, entonces tendríamos una nueva razón jurídica, una nueva razón social, una nueva razón política, o sea, un nuevo nombre, una nueva denominación. Entonces, ser venezolano no es en esencia, no somos venezolanos en esencia, no somos venezolanos en esencia, somos jurídicamente venezolanos, políticamente venezolanos, esa es la verdad. Yo quiero que usted profundice en esto, porque cuando usted se identifica como venezolano, usted se está identificando con la personería jurídica creada.
¿quiénes crearon la persona jurídica llamada Venezuela? ¿Quiénes la crearon? La persona jurídica llamada Venezuela fue creada por una sociedad secreta, la sociedad Illuminati, conocida en la historia como la francmasonería, los francmasones. Son los francmasones los que crean esa persona jurídica llamada Venezuela. Y estoy diciendo de que esa persona jurídica que crean la primera Venezuela, que se llamaría la Primera República, crean la Segunda Venezuela, crean la tercera, la cuarta, y hasta ahora que han creado la quinta Venezuela. 5 Venezuelas creadas todas por los francmasones. Entonces ellos crean la persona. Y las personas se identifican entonces con el documento constitutivo, con ese modelo levantado, se identifican. Y de ahí, a partir de allí es de donde dicen, soy o somos venezolanos. Pero esa persona jurídica llamada Venezuela está configurada en el documento. Tiene su perfil de persona, lo tiene expresado muy bien claro en su documento jurídico y político. Y cuando decimos somos venezolanos, estamos nosotros asociándonos a ese perfil jurídico y a ese perfil político. Nos estamos asociando, nos estamos identificando con ese perfil que está allí. ¿Dónde consigue usted el perfil de esa persona jurídica llamada Venezuela? Repito, ¿dónde, en qué lugar consigue usted el perfil de esa persona jurídica llamada Venezuela? En la Carta Constitutiva. Cuando usted va a registrar una empresa, usted tiene que hacer un acta constitutiva. Y esa empresa pasa a ser una persona de carácter jurídico. Asimismo, las naciones tienen su acta constitutiva y eso también las convierte en personas jurídicas de derecho propio. Todas las naciones del mundo son personas jurídicas y personas políticas. Cuando usted dice soy venezolano, usted se está identificando con una persona jurídica y con una persona política. Ahora falta que esa persona jurídica y esa persona política con la cual usted se está identificando sea aceptable a Yahweh. Sea aceptable. ¿Y cómo podemos saber si es aceptable a Yahweh o no es aceptable a Yahweh? Cuando revisamos el acta constitutiva, los principios los principios que le dan nacimiento jurídico a esa persona. Si esos principios jurídicos que le dan nacimiento a esa persona jurídica y política son contrarios a Yahweh, se encuentran en oposición a Yahweh. Porque si esos principios se encuentran en oposición a Yahweh, si son contrarios a Él, significa que toda esa persona jurídica, toda esa persona política llamada Venezuela, estaría en rebelión, en oposición contra Yahweh. Y por supuesto, al estar en rebelión, en oposición, está perdida. Perece. Perece también por una razón, porque no tiene conciencia, no sabe qué es ella, no sabe lo que es, no lo comprende, no logra comprender qué es lo que es Venezuela. No logra entender el significado espiritual que tiene el ser persona jurídica y política llamada Venezuela. No comprende ese significado. Es importante reflexionar sobre esto.
Ahora usted lo sabe, venezolano, venezolana. Usted venezolano, usted venezolana, conforma una persona jurídica y política. Usted venezolano, venezolana, conforma una figura jurídica y política. Ahora usted, como figura jurídica y política, nace a partir de unos principios contenidos en su carta de nacimiento, en su carta constitutiva, que es la Constitución Nacional. Entonces usted tiene que examinar ese texto. Yo invito que usted lo vuelva a leer. Léalo y reléalo, porque eso es lo que le da vida, lo que le da nacimiento a usted como persona jurídica venezolana. Entonces, si usted está de acuerdo con todos esos principios que está allí, pregúntese si Yahweh está de acuerdo con ellos. Pregúntese. Y aquellos que usted consiga que sean contrarios a Yahweh, agarre un resaltador y resáltelos. Y cuando usted finalice de hacer esto, usted dirá si esa persona jurídica y política llamada Venezuela es conforme a la voluntad de Yahweh. Si esa persona jurídica y política está en oposición, en rebelión contra Yahweh, y significa perdición, significa destrucción y significa muerte. Le invito a reflexionar sobre eso. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por visitar nuestro canal y por suscribirse, tomando apunte de todos estos puntos de información, de interés, para usted ir comprendiendo la realidad en la cual usted vivió, ha vivido, ha crecido, en la cual vive ahora, para usted poder entender esa realidad en la cual usted se encuentra inmerso, de la cual usted forma parte. Y así usted buscar el camino de Yahweh para ser salvo del modelo contrario a Yahweh, contrario a sus mandamientos. Voy a finalizar con este punto. Por cuanto te olvidaste de mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Persona jurídica llamada Venezuela. Oye lo que te dice Yahweh Sabaoth. Por cuanto tú, Venezuela, te olvidaste de mis leyes, yo también, dice Yahweh, me olvidaré de tus hijos. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo, Venezuela. Venezuela ha rechazado los mandamientos de Yahweh. Los ha excluido en su acta constitutiva. Venezuela no está levantada, no ha sido levantada sobre los mandamientos, sobre las leyes de Yahweh, sino sobre la base de los mandamientos de Simón Bolívar. Simón Bolívar, gran maestre masón, Illuminati. ¿Qué es la francmasonería? ¿Qué son los Illuminatis? La francmasonería es el cuerpo místico de Satanás en la tierra. ¿Qué es un francmasón? Un siervo de Satanás, de Lucifer. Entonces, ahí tienes el padre de esa criatura, el padre de esa criatura jurídica y política es Simón Bolívar, un francmasón, un Illuminati. Y la madre de esa criatura
es la sociedad secreta a la cual pertenece o perteneció Simón Bolívar, y Francisco de Miranda y todos los próceres de la independencia. Te dejo ese punto de información. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por tu atención. Síguenos en nuestro perfil de Facebook en Teocracia de Israel y también por el perfil El Israel del Sur. Agréganos a WhatsApp al 0424-255-7182 y también puedes escribirnos a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com y también puedes visitar nuestro sitio web en internet que está en construcción, todavía no tiene contenido, pero para que tengas referencia de que allí vamos a depositar un gran caudal de contenido, de revelaciones, de información, de profecías, de estudios, interesantes estudios. www.israeldelsur.blogspot.com. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Ubrachot.